Muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos los presentes. Es un honor estar aquí. Llegamos un poco con las justas en el tiempo porque volviendo a ver Salamanca en los recovecos de sus calles, encontramos tantas cosas que nos encantan y distraen que uno no se da cuenta del pasar del tiempo, pero bueno, aquí estamos. Para mí es un gusto particular estar en Salamanca y haber aceptado la invitación de la Asociación Cultural Beatriz Galindo para la primera presentación de esta obra en España. Después de un largo periplo, inicialmente se previó que se presentaran y si se realizaran estas presentaciones del año pasado entre marzo y abril, pero justo inició la pandemia. Ahora, por el mes de la Hispanidad, hemos decidido continuar con eso y aquí me encuentro, así que muy agradecido y muy honrado. Mi libro pretende, y pienso que en buena parte cumple con su cometido, desmontar el aparataje mitográfico en torno a la constitución histórica justamente de la monarquía española en América, a su desarrollo histórico y a las consecuencias reales que llevaron a su destrucción y desintegración en los 5 continentes, por supuesto partiendo desde el caso particular de la antigua provincia y reino español de Quito en América del Sur, parte de cuyo territorio actualmente es la República del Ecuador, por supuesto con límites y con un nombre contrario a su historia. Era Quito, como en otras partes se respetó al menos en la continuidad del nombre en las repúblicas como la República de Chile, la del Perú, la del Río de la Plata en relación a Argentina, que como sabemos es plata. En el caso del Ecuador no hubo una negación, una ahistórica total, y desde ese caso particular avanzar hacia el general, que es el proceso total del separatismo, de la secesión de los territorios, de los reinos españoles, de la monarquía, que es difícil de tratar los términos históricos, especialmente en nuestros países, donde tenemos un discurso y un relato oficial y oficioso que nos habla de colonias, que nos habla de una explotación de un Estado nacional sobre otras nacionalidades que por supuesto no existían en su momento y que sobre todo ha elaborado su estructura institucional en base a ocultar la realidad histórica de 3 siglos que nos unieron, no solamente a los reinos españoles en Europa, en la península ibérica, sino a los demás territorios españoles en América. Yo divido el libro en 3 partes, porque es muy complicado. Esto en España también me he dado cuenta que es bastante complejo abarcar el periodo imperial, si le queremos llamar así, que de hecho fuimos un imperio, que técnicamente la monarquía nunca se llamó a sí misma imperio, más que en una sola ocasión, al final del mismo, en la época de Carlos IV, cuando se firma el Tratado Secreto de Fontainebleau con Napoleón, Carlos IV con Napoleón, y ahí se designa la única vez de forma oficial que un monarca español recibe el título de emperador de las 2 Américas. Su título oficial era rey de las Españas y rey de las Indias, y obviamente enumerando cada uno de sus reinos, y las Indias englobaban cada uno de los reinos americanos, entre esos por supuesto el de Quito, que aparte es muy interesante en uno de los documentos ver al final cuando el Estado del Ecuador es el primero que lo reconoce la monarquía española en 1842 y se lo habla de esa manera, ¿no? Lamentablemente algo que no podían hacer porque las propias leyes históricas y vigentes en ese entonces, promulgadas por las Cortes de Valladolid, prohibían la enajenación de cualquier territorio. Sin embargo, Isabel II reconoció en los términos de renunciar, la cita es textual, a la soberanía sobre los territorios del antiguo reino de Quito. Así le llaman el Tratado de Reconocimiento de Soberanía al Ecuador. Cosa que es muy interesante porque sostiene toda la tesis de la primera parte de mi libro, que es explicar los 3 siglos de monarquía española en América. No se puede llegar al periodo de la mal llamada independencia o propiamente una secesión, a los separatismos criollos de las oligarquías locales que buscaban acceder a más poder del que ya tenían, sin entender todo el contexto histórico previo, que no es poco, ¿no? Hablamos de 3 siglos de historia, que tanto para
la España de Europa como para la España de América son fundamentales, porque es cuando la nacionalidad española se acaba de conformar después de un largo proceso de más de un milenio, y que tiene este surgimiento bioceánico y tricontinental, como yo lo llamo. En Ecuador simplemente ese periodo no se lo trata en los colegios y en las universidades, a menos que uno estudie, por supuesto, la carrera de historia, mucho menos. Y se habla de la conquista, de una oscura colonia en 2 párrafos de los libros de texto, haciendo un par de referencias a la leyenda negra típica de la explotación de los indios, del robo de los minerales, etc. Que por supuesto no es así, es falso. Y después se pasa inmediatamente a la independencia, sin explicar qué sucedió en el medio, y hablando siempre en esta terminología de la teoría de dependencia, del uso de las relaciones de poder coloniales de los imperialismos europeos del siglo XIX, como Gran Bretaña, Bélgica u Holanda, con sus colonias en África, que en este caso no tenía nada que ver. Entonces, sin entender todo este gran contexto, no solo de los 3 siglos, sino de la Edad Media española, porque eso es lo que busco explicar en la primera parte del libro, que hay una tradición pactista de origen medieval, castellana particularmente, que definía la soberanía compartida entre el monarca, el Estado llano a través de los cabildos, los ayuntamientos, las repúblicas, como se les llamaban también en el lenguaje de la época, y la nobleza, ¿no? Un gobierno mixto, como se llamaría en las ciencias políticas actuales, que combinaba monarquía, aristocracia y una democracia directísima en muchos casos, como en el caso de las leyes, ¿no? Las leyes de Indias, si uno se pone a revisar los índices de las mismas y las peticiones de esos súbditos americanos, en muchísimos casos, no solo las leyes de India, sino reales cédulas y ordenanzas particulares, son copias textuales del pedido específico de los súbditos en América, por supuesto también pasaba aquí en Europa. Entonces, ¿qué más democracia que de eso podemos hablar? Se hacían leyes confeccionadas con estilo propio. Después de abarcar este gran periodo, entro en materia propiamente de lo que se trata el libro, que es la visión de la mal llamada independencia desde los vencidos. Que en este caso los vencidos no son este genérico y oscuro término de otredad, de alteridad que le ha dado el basamento psicosocial de las repúblicas latinoamericanas, porque no merecen ser llamadas hispanoamericanas, que es lo español, porque lo español es un término difuso para justificar lo ecuatoriano, o lo colombiano, o lo peruano, o lo chileno, o lo argentino, que es algo que nadie puede definir en los textos de historia. ¿Qué es lo español en la independencia? La gente tiene esta idea muy difusa y muy confusa, y por supuesto equivocada, que había una especie de tropa permanente de españoles peninsulares en América que controlaba la política, la economía y prácticamente todos los movimientos a especie de un sistema totalitario soviético, que por supuesto no era así. No había una tropa regular de españoles peninsulares en América, nunca lo hubo durante 3 siglos. La única vez que existió eso fue justamente en las guerras de independencia, cuando fue ya necesario enviar contingentes que nunca rebasaban los 20.000 tropas peninsulares en todo el continente, un continente que hablamos que en su periodo máximo se extendió en el Imperio Español a sobre 20 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué es el español en la independencia? Es el conquistador, el tirano, el malo de la película, y por supuesto los que vinieron contra ese oscurantismo y esa edad de atraso fueron los salvadores, los libertadores, como lo llama el discurso oficial, ¿no? Y de esa manera se justifica, como todo Estado necesita la mitografía, los mitos fundacionales del Estado ecuatoriano y de los demás estados, contraponiendo el momento fundacional de las repúblicas a todo el pasado español en particular, y en el caso ecuatoriano, no solo al español, sino también al prehispánico, porque tenemos la particularidad que en América del Sur somos la única república que elige un nombre completamente ahistórico para su estado. Ecuador, ¿qué es el Ecuador? El Ecuador es una línea imaginaria que, como todos sabemos, divide los hemisferios norte y sur, y que literalmente la traducción de Ecuador del latín al español significa igualador, porque es la línea igualadora de los hemisferios.
Entonces, es una negación histórica completa de todo el pasado del hispánico y el prehispánico. ¿Cuál es la realidad de este proceso de separatismo y secesión? Que es una guerra civil en una aplastante y abrumadora mayoría a favor de la monarquía española. Los criollos, ¿quiénes son los criollos? Técnicamente el criollo es el descendiente de español en América, que tiene también algún grado de mezcla. El criollo, el mestizo, el indio, el negro, el sambo, el mulato, estaban a favor de la unidad de la monarquía española en América, a favor de España, a favor del rey. Por eso el subtítulo del libro escrito por España, Historia del realismo criollo. Los realistas eran quienes defendían al monarca como la expresión máxima de la unidad hispánica, y las guerras se dieron en su nombre, ¿no? Al grito de viva el rey, viva Dios, la patria y el rey también. Y fue una guerra civil que duraron más de 15 años, que en el caso ecuatoriano tuvieron unos costos puntualísimos, devastadores, a nivel de vidas humanas, a nivel de completa evolución hacia su desarrollo y la dependencia tanto económica como política de las grandes potencias en ascenso europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, particularmente Gran Bretaña, que significaron datos puntuales como los siguientes: el nivel de producción del Reino de Quito, de lo que ahora se llamaría el PIB, el Producto Interno Bruto, de 1810, se recupera apenas un siglo después, en 1910, un siglo de atraso económico debido a las guerras de independencia. Entre todas las guerras civiles entre la independencia y las que le suceden en la República entre liberales y conservadores, que se extienden hasta 1895, se calcula que el 90% de la población masculina en edad militar, es decir, en edad económicamente activa, pereció. El 90% de la población en edad económicamente activa, en edad militar, murió durante estos periodos de guerra civil intestina que comenzaron con la mal llamada independencia y terminaron con el triunfo de la Revolución Liberal en el Ecuador en 1895. La destrucción, por supuesto, de toda la industria local que proveía de textiles a prácticamente toda América del Sur e inclusive una buena parte de Europa, y que también nutría los astilleros, el comercio marítimo a través de Guayaquil y su astillero, la industria armamentística, como se diría hoy en día, de la pólvora y la cuerda de la tacunga, la artística igualmente, y un par más, incluyendo la agrícola, que competíamos con un gran territorio cacaotero como lo era Venezuela en su momento. Además de todo esto, cuestiones prácticas y llamémosle un poco prosaicas, quizá el más grave rompimiento y trauma que sucedió tras las pseudo-independencias fue la total destrucción del tejido social, político, humano que existía en la monarquía española y que reconocía el elenco cultural de todos sus súbditos, de todos sus habitantes, dándoles métodos de autogobierno, dándoles métodos de representación política en las cortes locales que eran los cabildos, en las cortes, por supuesto, generales de los reinos, que también su máxima expresión se vio en Cádiz, aunque ya con un tono bastante liberal en su momento, y sobre todo de desarrollo en todos los sentidos. Yo le titulo uno de los capítulos Involución hacia el desarrollo y la dependencia, porque nosotros podríamos considerarnos, cuando digo nosotros hablo de todo el imperio español, la monarquía española en los 5 continentes, el primer mundo de la época. Eso es indiscutible. Los niveles de ingreso, los niveles de vida comparados, que lo relatan muchos conocidos del momento, con los europeos en general, era mucho mayor en Nueva España, en Quito o en el Perú. Está el caso paradigmático que siempre se menciona de Humboldt, que hace estas comparaciones con los campesinos alemanes. Él estuvo en Quito y hace, por ejemplo, no solamente entre el campesinado, sino entre las mismas élites de los dos países, y llega a estas mismas conclusiones, ¿no? Que la nobleza quiteña vivía muchísimo mejor que la nobleza prusiana. Entonces, esto nos hace repensarnos el pasado en conjunto. ¿Cómo es que si la supuesta colonia solo trajo atraso, oscuridad, pobreza y muerte,
llegamos a un grado de desarrollo tal que era enviado en Europa. ¿Cómo es que llegamos a un nivel de producción que para poder recuperarlo tuvimos que tener un siglo como Estado independiente? ¿Cómo es posible no hablar de la conformación histórica final de la nacionalidad española en ambos continentes? Uno lee los documentos históricos, se habla de la España americana y se habla de los españoles de América. ¿Por qué no se menciona todo esto en los textos oficiales de historia? Bueno, es claro, hay pretensiones hegemónicas de nuestros enemigos que fundaron las repúblicas y que siguen manteniendo a sueldo a quienes dirigen estas repúblicas, a las oligarquías criollas locales que hasta el día de hoy dependen sus sueldos y posiciones de fundaciones e instituciones del mundo anglosajón o del mundo francés o de muchos otros de nuestros enemigos. Finalmente, abarco en el libro la parte de las consecuencias, como dirían los ingleses, el aftermath. ¿Qué fue exactamente lo que significó puntualmente? Y doy cifras, utilizo más de 800 fuentes en el libro, desde la desaparición de los circuitos económicos, comerciales, naturales que nos conectaban con la Nueva Granada, con Panamá, con el Perú, con el Río de la Plata, que se impusieron fronteras artificiales que separaban a los estados donde les convenía a quienes estaban teniendo las riendas de las repúblicas en su momento, ¿no? Imponiendo, por supuesto, aduanas, imponiendo un montón de trabas al comercio entre los territorios americanos y regulando las relaciones económicas y políticas en formas de exclusividad con Gran Bretaña, aún antes de habernos dado una constitución política por primera vez como Estado independiente. Que este puede parecer un dato menor, pero no lo es. ¿Cómo es posible que un Estado como el ecuatoriano, antes de haber tenido su primera constitución, jamás en la historia haya tenido firmado un tratado, entre comillas, de libre comercio con Gran Bretaña en exclusividad por casi un siglo? Tuvimos un tratado de libre comercio con Gran Bretaña, repito esto porque no es poca cosa, antes de tener nuestra primera constitución política. Por supuesto, Gran Bretaña nos endilgó una deuda inglesa, como se le llama en la historia, que la terminamos de pagar en 1975 y que nos encadenó al sistema financiero internacional y a ser dependiente del presupuesto nacional como el resto de países latinoamericanos, no hispanoamericanos. Me niego a llamarles hispanoamericanos porque Hispanoamérica es justamente la solución a esta división de Latinoamérica, a encadenarnos al sistema de la usura internacional financiera, porque una vez que asumimos los préstamos ingleses, un pago legítimo que Simón Bolívar lo asumió, lo dice eso en el contrato cuando firma y adquiere la deuda inglesa a título personal. Sin embargo, cuando muere, el Congreso de Colombia, mal llamada Gran Colombia, que es una palabra historiográfica, un término historiográfico que en los documentos no existe, decidió dividir esta deuda entre los tres nuevos estados que surgieron de Colombia, que fueron Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. Y se nos endilgó una parte considerable de algo que nosotros nunca adquirimos. ¿Cuántos muertos dio Quito a esta guerra? Se calcula que Quito tenía a inicios del siglo... Cuando hablo de Quito me refiero al territorio de la provincia del Reino de Quito, que es más o menos lo que actualmente es el Ecuador, incluyendo partes importantes del sur de Colombia hasta Popayán y el norte del Perú hasta Piura. Se calcula que había alrededor de 500.000 de personas en este territorio. Los censos hablan de 250.000, 300.000 personas, pero las estimaciones reales saben que superan los censos ese nivel de población. Y hay estimaciones de los muertos en las guerras de entre 45.000 a 200.000. Si consideramos que el nivel de población era de 500.000 personas en ese momento, y consideramos también el mayor cálculo de muertos de las guerras de las independencias, 200.000 es sobre el 40%. El desastre demográfico fue total. Comparamos los 3 siglos anteriores y vemos un ascenso continuo del incremento, un ascenso continuo de los ingresos de la población y por tanto una expansión de la población en todo el territorio. Todas estas inconsistencias tan básicas, que son tan fáciles de encontrar en los documentos y en la historia, lamentablemente los historiadores en Ecuador lo saben y lo conocen. Los historiadores profesionales
entienden cómo fue este proceso, han tenido acceso a los documentos, han tenido acceso a los archivos, han tenido acceso a la lógica que les puede hacer entender las incoherencias insalvables de los libros de texto más básicos. Pero sin embargo no se escribe ni se habla al respecto. Yo tengo la honra, y aquí pasa la parte un poco más subjetiva, y el privilegio no buscado, como todo privilegio, de descender de familias criollas realistas por padre y por madre. Este libro ha sido un libro de autoconocimiento y autorrealización, porque desde muy niño yo escuchaba muchas cosas en mi casa que contrariaban lo que escuchaba en el colegio y leía en los libros de texto, pero que sin embargo tampoco me explicaban bien la realidad, porque obviamente mi familia no, puntual, mis padres o mis abuelos, no sabían todos los pormenores de la historia, y más bien se llevaba con mucha precaución y recelo saber que se descendía de gente que había estado opuesta a la independencia, un pecado a toda regla en el sistema republicano, que tiene un sistema de pensamiento, de policía del pensamiento vigente en todas las instituciones académicas y educativas del país hasta el día de hoy, cosa que ni siquiera la Unión Soviética ha logrado. Sin embargo, triunfaron las repúblicas latinoamericanas. Fue crear un sistema de pensamiento, de policía del pensamiento tan eficaz que hay un miedo y sentir tan grande que nadie se atreve a escribir lo que yo he escrito. Y digo, vuelvo a eso, la parte subjetiva, tuve ese privilegio, y desde que tuve mi primera lectura de Ramiro de Menez, estuve en Buenos Aires en el año 2005, empecé a cerrar cabos y a buscar la verdad. Desde entonces empecé a investigar en archivos en todo el continente, en América del Sur, desde Buenos Aires a Lima, y por supuesto mi ciudad, Quito, aquí en España, y en algunas partes de América del Norte. No quería escribir este libro, para mí fue muy difícil y fue muy duro porque sabía que iba a significar una muerte civil, como lo ha sido. Y lo digo con mucho orgullo, que a mí este libro me significó que se me cerraran todas las puertas posibles en la institucionalidad ecuatoriana, desde la academia hasta las instituciones públicas y demás. Pero sabiendo que ha sido un aporte histórico trascendente para quienes quieran profundizar, como una guía y una referencia, no solo para el caso ecuatoriano en particular, sino para de todos los demás reinos españoles en América del Sur que sufrieron un proceso muy similar. Las independencias no fueron buscadas ni queridas por la mayoría de la población, jamás. Si utilizamos el concepto del sociólogo alemán Max Weber de legitimidad, se puede hablar de que el gobierno más legítimo que ha tenido jamás América, los territorios hispanoamericanos, ha sido la monarquía española. ¿Cómo definía la legitimidad Max Weber? Decía que era el consenso total de los gobernados de aceptar el gobierno de quienes les gobernaban, valga la redundancia. Esto existió únicamente en nuestra monarquía española. El 100% de los habitantes de América estaban a favor de ser gobernados por la monarquía española. El 100%, sin lugar a duda alguna. Al final, debido a la propaganda y a la imposición del imperialismo británico a través de sus mercenarios con Bolívar, este porcentaje cambió de forma mínima, quizá en un 2%, un 3% de la población, y sobre todo por imposición. Yo cito un par de cartas de Bolívar que hacen referencia a cómo se reclutaba y se obligaba a la gente del país a ir a la guerra, amarrados, apuntándoles con armas a la espalda, y con un extremo de violencia que él lo acepta, ¿no? Que para reclutar una carta específica, que me acuerdo ahora que está en el libro, 3.000 soldados en todo el territorio de Quito tuvo que hacer una saca de reclutas que inclusive violó la inmunidad de las iglesias, que para todos quienes entienden un poco de historia de la época saben que la inmunidad de las iglesias era como la inmunidad diplomática actual, era como entrar a una embajada de un país extranjero para sacar a la gente que se refugió ahí, algo impensable. Usted sabe hasta dónde empleado la violencia, me parece que dice la carta a Santander, y toda ella ha sido utilizada en Quito. Con estas imposiciones y con esta presión extranjera de las tropas británicas se logró que hubiera una pequeña masa crítica para lograr este movimiento insurgente revolucionario, pero que de nuevo fue mínima. Recuerdo
finalmente los últimos levantamientos a favor del rey, de la unidad de la monarquía española y del imperio, que se dieron ¿dónde? Entre las poblaciones indígenas y negras del Ecuador. El último levantamiento a favor del rey fue en Atacames, la provincia de Esmeraldas, en 1826, que es una provincia completamente negra, mulata, zamba y parda, y que fueron por supuesto masacrados por la República. Entre 1822, que se proclama la independencia con Simón Bolívar, y 1830, que se separa primero el Estado y después de 1835 la República del Ecuador de Colombia, hay 12 levantamientos indígenas en contra de la República, es decir, un promedio de 1.5 por año. ¿Cuáles fueron las consecuencias últimas? La exclusión del 95% de la población, de los ciudadanos de la nueva república, del gobierno y de la sociedad política y por tanto también económica en muchos sentidos de las nuevas repúblicas. Finalmente, los grandes problemas que hasta el día de hoy arrastramos como sociedades y estados en Hispanoamérica se deben a esta conformación antinatural y a la negación de nuestro ser y de nuestra historia. Quiero cerrar esta presentación con una frase que a mí me motivó mucho a empezar a investigar sobre la realidad de nuestro pasado español, de las Españas americanas y por supuesto de la España europea. Así como lo hice en Buenos Aires en 2015, cuando me sorprendió encontrar en ese gran libro de Romero de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, la cita de un ecuatoriano, que es Juan Montalvo, que la tengo aquí. Y es una cita, es el extracto de una cita que la menciona en su libro, pero sin embargo yo saqué la cita completa al inicio, entre algunas otras, como preámbulo a la introducción y al resto del cuerpo de la obra. Y dice: no, ellos no son cobardes, no, ellos no son malos soldados, no, ellos no son gavillas desordenadas de gente vagabunda, son el pueblo de Carlos V, rey de España, emperador de Alemania, dueño de Italia y señor del Nuevo Mundo. No, ellos no son cobardes, son los guerreros de Cangas de Onís, Alarcos y las Navas. Son el pueblo aventurero y denodado que invade un mundo desconocido y lo conquista. Son la familia de Cortés, Pizarro, Valdivia, Benalcázar, Jiménez de Quesada y más titanes que ganaron el Olimpo escalando el Popocatépetl, el Toromboro y el Cayambe. Pueblo ilustre, pueblo grande, que en la decadencia misma se siente superior con la memoria de sus hechos pasados, y hace por levantarse de su sepulcro sin dejar en él su manto real. Sepulcro no, porque no yace difunto, lecho digamos, lecho de dolor al cual está clavado en su enfermedad irremediable. Irremediable no, tampoco digamos esto. Si España se levanta, se levantará erguida y majestuosa, como se levantara Sesostris, como se levantara Luis XIV, o más bien como se levantara Roma, si se levantara. Cuerpo enfermo pero sagrado, espíritu oscurecido pero santo. Y esta última parte de la cita es del extracto que está en Defensa de la Hispanidad. España, España, lo que hay de puro de nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento, de ti lo tenemos, a ti te lo debemos. El pensar a lo grande, el sentir a lo animoso, el obrar a lo justo, en nosotros son de España. Y si hay en la sangre de nuestras venas de algunas gotas purpurinas, son de España. Yo que adoro a Jesucristo, yo que hablo la lengua de Castilla, yo que abrigo las afecciones de mis padres y sigo sus costumbres, ¿cómo habría de aborrecerla? Con esta cita, Juan Montalvo pienso que resumió el sentir y las apetencias de muchos hispanoamericanos que quedaron huérfanos tras el rompimiento antinatural hace 2 siglos y del cual hoy muchos estamos queriendo salir para encontrar no solo nuestro pasado y por supuesto nuestro presente, sino nuestro futuro, un futuro hispánico y en unidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco, por esta magnífica conferencia que nos has brindado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes y encantado de saludarle, Francisco, y de conocerle. Me gustaría que se entendiera un poco esto, y lo que busco al explicarme es más una palabra de aliento que otra cosa, ¿vale? Y si no es posible, pues bueno, me lo imagino. La idea que yo tengo es que va a ser muy complicado darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, podemos ir asegurando que la leyenda negra ha ganado la partida. Entre otras cosas, porque es muy complicado que quizá el común del pueblo, voy a usar su palabra latinoamericana, y perdóname, el común del pueblo, en primer lugar, bueno, esto es común a todos los pueblos. Creo que a la gente en este mismo momento la cultura le interesa lo justo, y la cultura verdadera menos todavía. Pero el común del pueblo lo que hace es que se está autocompadeciendo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que antes de la llegada de los españoles era un territorio poblado por pueblos, culturas y etnias asesinas y caníbales, y tras la salida de los españoles vino la pobreza, sería como reconocer que se pegaron un tiro en el pie. Sería como reconocer que realmente ellos, por sus propios medios, nunca han sabido seguir adelante y salir adelante. Por lo tanto, creo que la leyenda negra para ellos lo que hace es que les da ese ánimo, acalla su conciencia y hace que puedan dormir muy a gusto por las noches. Y esto se coge desde las instituciones y se lanza al pueblo. Y luego en los sistemas educativos que tenemos, como cedemos y concedemos todo a la libre interpretación de los docentes, sin ningún tipo de control, y mucho menos de las ediciones de los libros de historia, para los niños, pues acaba encallándose y generando generaciones y generaciones de odio. Entonces, ahora es cuando le pido, ¿hay alguna palabra de aliento? ¿Hay alguna forma de intentar darle la vuelta a la tortilla? ¿O realmente, como yo pienso, hemos perdido la batalla? A ver, ayer hablamos largamente sobre esto en San Lorenzo del Escorial, que dio una conferencia de introducción a las presentaciones, que voy a explicar que esta era la presentación oficial, pero la editorial no se demoró con los libros, en fin. Es una pregunta muy compleja y muy acertada, ¿no? Yo pienso que la batalla no está perdida, porque mientras haya vida hay libertad y voluntad para hacer las cosas. Está demostrado en la historia que pocos hombres con decisión pueden dar la vuelta a un giro total de 180 grados en circunstancias muy específicas, ¿no? Pero sobre todo llevados por la voluntad de hacer las cosas. Hay dos siglos en contra. Hay un adoctrinamiento brutal y hay un facilismo ideológico. Lo que pasa recientemente, que estuvo muy en boga por el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, de la liberación en realidad de los sometidos por los aztecas por parte de Cortés y de sus grandes aliados indígenas, que provocó este tipo de declaraciones del presidente de México y demás. Es una forma de facilismo ideológico que bien es para justificar el completo fracaso e inutilidad de todo el sistema republicano y sus gobernantes, porque es fácil echar la culpa a hombres de hace 500 años de problemas actuales, que no tendrían ningún sentido desde la lógica, más allá de lo que haya sido real o no, verdad o no en el pasado, hace más de 2 siglos. Después de 10, 20 años, de una generación, pienso que no se puede achacar al pasado de los problemas más urgentes en el presente, como lo hacen los presidentes, como lo hacen los sistemas educativos, como lo hacen los gobiernos. Yo no quería ser grosero en esta conferencia, ayer estaba un poco más emocionado en San Lorenzo del Escorial y expresé otro tipo de palabras. No diría ni siquiera de Latinoamérica, sino de Letrinoamérica, porque esto es de los gobiernos letrinoamericanos, que se lavan las manos de la forma más fácil. En Ecuador tenemos un gobierno como el de Rafael Correa, que ha saqueado más del país que ningún texto de fábula de ningún español en América. Y sin embargo, el problema no es Rafael Correa y su banda de delincuentes y el narcotráfico y la fallida república, sino que el problema es Francisco Pizarro, o los Reyes Católicos, o Colón. O sea, es absurdo, ¿no? Es absurdo, y más allá de cualquier situación, de cualquier realidad histórica, es un tema ya de lógica en este punto.
El problema es que en América hay un problema de lógica grave. ¿Cómo luchar en contra de esto? Yo pienso que hay varias formas. No puedo asegurar que se pueda ganar la batalla, pienso que nadie puede hacer en ninguna circunstancia, no solo esta, sino en cualquier batalla, pero también pienso que por honor hay que mantenerse en pie en medio de las ruinas y dar pelea, y dar batalla, sin tener la seguridad de que se va a ganar. Nadie la tiene, por supuesto que yo no la tengo, ¿no? Pero tampoco podría irme al último lecho de muerte, sabiendo que no hice nada, al menos por intentarlo, por mostrar la verdad, por reconocernos de lo que somos y convertirnos en lo que somos, que es más importante. Porque esto no es un ataque, la leyenda negra, ni la fallida institucionalidad de los estados fracasados, fallidos republicanos, contra nuestra historia, sino contra nuestro ser hispánico que sigue existiendo y sigue vigente hoy en día, tanto aquí en Salamanca como en Quito, como en Ciudad de México, como en Buenos Aires o Lima o el Cusco o en tantos otros lugares de Hispanoamérica. No es pasado, esto es presente, es una defensa de lo que somos. Los descendientes de los conquistadores no son ustedes, los descendientes de los conquistadores somos nosotros en América. Entonces, cuando se meten con Pizarro, se están metiendo con nuestros abuelos. Cuando se insulta a la España imperial y gloriosa de hace 5 siglos, no se está insultando al Estado español actual, aunque muchos lo hacen con esa presentación. Nos estamos insultando a nosotros mismos y estamos escupiendo al cielo para que nos vuelva a caer la saliva a nosotros, ¿no? No quiero utilizar otro tipo de metáfora más explícita, por respeto al auditorio, pero creo que me explico, ¿no? creo que me explico. Entonces, el gran trauma de las repúblicas latinoamericanas es que niegan el ser de sus habitantes y pretende esta oligarquía criolla traidora desde que se fundó, anglófila, enfermamente anglófila, que no seamos lo que somos, que seamos franceses, que seamos ingleses, que seamos estadounidenses, que seamos chinos más recientemente, y por supuesto que no somos ninguna de esas cosas, somos hispanos, somos españoles de América, y esto es lo grave, esto es lo realmente grave, porque el resto de cosas, hasta el sistema político es algo accesorio si se quiere, porque podría haber habido una continuidad hispánica con unas repúblicas verdaderas, que no lo fueron, estas son unas republiquetas, o podía haber un sistema imperial como lo pretendió Carlos IV, ya con reinos independientes que fueran parte de una gran alianza hispánica, como lo ha hecho el mundo anglosajón, ¿no? Que tienen ahí el acuerdo AUKUS que acaban de firmar el Reino Unido, Australia y Estados Unidos recientemente, y que les funciona. O sea, ellos están separados, pero unidos siempre. Entonces, nada de eso se dio. Y el ataque es constante. Para quienes vivimos en Hispanoamérica sabemos que esto es un machacar todos los días para negar lo que tú eres, para negar tu ser. Entonces, es algo tan grave y tan profundo como eso. Tan peligroso que nos ha convertido, y yo solo hablo otro día con un amigo ecuatoriano que vive en Madrid y que profundizaba filosóficamente mucho en estos temas y que yo nunca he escrito nada y digo que por favor escriba porque eso nos ayuda a todos, que nos ha llevado a tener un continente de nihilistas, porque si en algún lugar del mundo el nihilismo hace más estragos que en ninguna otra parte es en Latinoamérica, porque a nadie le importa nada, nadie tiene arraigo, te sientes descendiente de las indias violadas y tontas que se dejaron violar y del español ladrón, saqueador y asesino. Entonces, ¿cuál puede ser la constitución psicológica de una persona que se siente que viene de lo peor de ambas partes? Entonces, ¿por qué vemos lo que vemos con el narcotráfico en Latinoamérica? ¿Por qué vemos la consuetudinaria y endémica crisis desde hace 2 siglos? Esta pandemia de corrupción que no se ha acabado nunca, desde Bolívar en adelante. ¿Por qué vemos todas esas cosas? Porque la gente no siente arraigo. Porque ¿cómo vas a sentir arraigo si no te identificas con nadie a tu alrededor ni con la tierra donde estás? Y piensas que lo que tienes que hacer es ser un gringo perdido en medio de Kansas, no sé, o algo por el estilo. Entonces, es tan grave como eso. Entonces, yo no me voy a negar a dar batalla por eso, porque aquí está mi novia presente, quiero tener hijos, quiero tener mi familia, una familia numerosa para repoblar España, por lo visto, porque aquí veo que hay un problema de que están faltando niños. Pero sin duda, y perdón que me vaya un poco por las ramas, pero hay que comentar estas cosas, hay que comentarlas, porque si no hablamos en este tipo de foros, ¿dónde más lo vamos a comentar? Sin duda pienso que el primer paso son las ideas. Un teórico de izquierda decía con mucha razón,
esta frase que no recuerdo cuál es, algunos de los presentes seguramente lo sabrán. Ellos mandan porque tú obedeces. Entonces, la historia es un instrumento de dominio. Es la forma en que esta oligarquía traidora que sigue gobernando hasta el día de hoy, que se ha camuflado, se ha cambiado de formas, de sistemas políticos, de partidos antes era liberal o socialista del siglo XXI y demás, siguen sirviendo a las mismas potencias y a la misma hegemonía extranjera. ¿A quién más le puede asustar que haya una Hispanoamérica o un mundo hispánico unido que a nuestros enemigos históricos como el mundo anglosajón? O a los rusos, a los chinos, a todos los grandes bloques geopolíticos mundiales no les interesa que haya una potencialidad militar, política, económica y humana trascendental, porque aparte eso es lo hispano por definición, la búsqueda de la trascendencia, la búsqueda de Dios en varias formas, de más de 600 millones de personas en 18 millones de kilómetros cuadrados. Incluimos a Brasil también como país hispano, que para mí lo es, son más de 20 millones de kilómetros cuadrados, entonces somos un monstruo. Nadie quiere ver un gigante levantarse, nadie quiere que los 1000 cachorros de león español que decía Rubén Darío se vuelvan en estos leones de 2,5 metros de la sabana africana y se coman al vecino, ¿no? Yo sí quiero que eso pase. Y la primera batalla son las ideas. Este tipo, o sea, el otro día estuvimos con Marcelo Agullo y hablábamos sobre estos temas, y decía con mucha razón Marcelo Agullo que somos una especie de francotiradores aislados, ¿no? Yo en Ecuador, este libro yo lo escribí hace 5 años, por cierto, y la edición española salió a fines del 2019 y lo íbamos a presentar el año pasado, pero por la pandemia no hubo como. En la Casa de las Conchas. En la Casa de las Conchas, además, que lo organizó aquí el gran Guillermo. Y estamos sueltos, estamos desperdigados, pero estamos despertando. Las ideas son el primer paso, un centro de pensamiento, formar una institución que coordine todos estos grupos hispanistas que ahora están desperdigados por todas partes. Aquí mismo en España, eso me decía otro amigo ayer, yo vi que de pronto estuviste tú, estuvo Marcelo Agullo, yo venía Patricio Alonso, y estaba Pablo Victoria, y no sé qué, y uno tenía en Medina del Campo, el otro en Cartagena. Digo, ¿y por qué nadie les coordina a todos y hacen un solo evento conjunto? Esa es la primera batalla, las ideas. Después de eso, organizarnos, no sé si políticamente, porque los partidos políticos tienden a disolver las cosas, pero buscar imponer nuestra agenda a los estados que existen, porque tampoco podemos suponer que de una noche a la mañana vamos a borrar a todos los estados de Sudamérica, por ejemplo, existen, pero hay que hacerles ver y entender desde posiciones de influencia que nos convendría estar juntos. ¿Por qué tener un mercado que ahora está tan importante en la economía para todo el mundo, en países post-pandémicos, con un gran problema económico? ¿Por qué tener una limitación económica de un mercado de 17 millones de personas como el ecuatoriano, cuando podrías tener, ya no hablemos de Centroamérica y de Norteamérica al principio, hay que incluir todo, pero al principio hablemos solo de Sudamérica, que podrías tener más de 200 millones de personas, por ejemplo? ¿Por qué no un mercado común de 200 millones de hispanos en América del Sur? Y después de los 600 de toda Hispanoamérica. Y después, no sé, también le incluimos a Brasil. Y ya mucha gente le hace pensar, ¿no? Yo pienso que las ideas es la primera forma, un centro de pensamiento, una institucionalidad que no la tenemos, que nos deje de ser francotiradores aislados, y que nos hagan en un comando, y después en un ejército, y después nos permitan tomar una táctica para coordinar estas cosas y llevar adelante, ¿no? Pero algo también me parece que se logra con estos esfuerzos dispersos, porque en Ecuador, al menos a mí me consta por nuestro trabajo, yo fui presidente del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica desde el año 2013 al 2015, y después saqué este libro en el 2016, y la labor que se ha hecho repercute hasta a nivel político. Ahora se discute a nivel político el peligro, y a nivel académico también, el peligro del hispanismo, ¿qué le llama? Entonces, las ideas tienen un peso importantísimo, hay que saberlas manejar y orientar, y el resto después va bien por añadidura muchas cosas, sobre todo las batallas, que asegurar que las ganemos no, pero lo que sí te puedo asegurar es que hay que darlas, porque si no las damos no merecemos tampoco ser lo que somos. No sé si respondí la pregunta. Totalmente. A mí me gustaría añadir una cosa a la pregunta del señor. Yo creo que una forma de motivar a toda la gente de allí, de que no piense que se va a odiar a sí misma por combatir la leyenda negra, sería hacerles ver, por un lado, que su rama indígena realmente es un porcentaje altísimo
por ejemplo, en México, más de 2/3 de la población, las que estaban contra el Imperio Azteca, y algo parecido ocurría contra el Imperio Inca. Es decir, por un lado eso, de manera que los españoles lo único que hicieron, eran una minoría, fue coordinar a toda esa gente, unirla para luchar contra aquellos imperios antropófagos y esclavistas. Y por otro lado, de cara bueno, nos hemos equivocado, no vamos a reconocer que nos hemos equivocado al independizarnos, pues empezar a difundir toda la historia que hay detrás de quienes promueven la independencia y los beneficios que perseguían y cómo en realidad son unas élites. Tú lo reconoces, tú lo recoges en el libro, una cita de Bolívar, donde él abiertamente dice que lo único que persigue es enriquecer a Inglaterra. Y luego dice uno de sus colaboradores, no recuerdo ahora el nombre, uno de sus principales colaboradores, dice que hay que exterminar a todos los españoles. Y luego es curioso porque buena parte de los que incigan la independencia ni siquiera eran de allí, eran españoles que estaban allí, no eran americanos. Y por otra parte, americanos estaban, hubo virreyes, virrey de Cataluña, hubo uno, por lo menos, gobernador de La Coruña. Eso es un mito fundamental que hay que desmontar, que España es extranjera en América y por tanto los hijos hispanoamericanos eran extranjeros en España. Y no es así, éramos una sola unidad política y social y las élites locales formaban parte íntegra de la élite imperial, entonces no es raro encontrar presidentes, virreyes, aquí mismo en la península, un virrey de Cataluña quiteño, un gobernador de La Coruña quiteño, y en muchos otros casos, en América igual, porque éramos una sola cosa y era lo más natural que existiera la presencia del poder criollo en América y en el resto del continente. Esos son los puntales de la mitografía oficial, que te dicen que los criollos no tenían acceso a ningún tipo de poder, especialmente poder político, que es falso por completo, ¿no? Falso, y aparte en esta edición en particular he profundizado, por ejemplo, en periodos históricos como entre 1650 y 1750, en los ministros de la audiencia de Quito, donde la abrumadora mayoría de los ministros son criollos, son americanos, y la audiencia, como ustedes saben, en América eran tribunales administrativos de justicia que gobernaban sus reinos particulares. La audiencia de Quito gobernaba el reino de Quito, entonces ahí se cae por completo la falacia de que los criollos no tenían poder. Y aparte que tenían, bueno, eso con el libro y se puede hablar mucho, la representatividad y el manejo del poder real en los cabildos, y sobre todo en los cabildos de las capitales, que lo reconoce una historiadora israelí como Tamar Herzog, que el ayuntamiento de las capitales imponía muchas veces sus políticas a las audiencias, y las audiencias eran el gobierno real con las ciudades de esos territorios. Ni siquiera el virrey era una presencia, un alter rey en América, pero que no pasaba el gobierno directo, sino que era una instancia de poder, y la última instancia era el rey, y sobre todo judicial y de justicia, ¿no? Entonces todo ese tipo de mitos los trato y los analizo aquí caso por caso, con cifras, nombres, y con ejemplos máximos como el que tú dijiste, ¿no? O sea, llegó a haber un payanés del gentilicio de Popayán, que estaba en Nueva Granada, pero era parte de la provincia de Quito, que fue regente de la monarquía española, o sea, que era el rey. Ocupaba, porque la corona y el rey, la monarquía y el rey no es lo mismo. La monarquía es una institución y hay personas que ocupan esta institución, y muchas veces los regentes eran quienes ocupaban, y uno de esos fue un quitense y un neogranadino como él. Entre otros muchos ejemplos, ¿no? O sea, la cantidad de españoles americanos que vinieron aquí a los tercios a pelear contra nuestros enemigos de Europa también es muy notable. Yo noto apenas casos puntuales, porque si hiciéramos un estudio de profundidad que se debería hacer, que es parte de la batalla para desmontar toda la leyenda negra, de la cantidad de americanos que hubo en cargos de poder político en América y en Europa, necesitaríamos literalmente tomos y tomos para hacer caso por caso el estudio, ¿no? Entonces esto está por ser hecho, por eso digo que mi libro apenas es, lo digo en la introducción del libro, es una guía de autodefensa que invita al lector, al investigador, al que está preocupado de la batalla, en seguir ampliando su conocimiento y seguir armándose para poder seguir dando pelea. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, bueno, yo por deferencia, para que me va mejor letra, Por favor. y por deferencia a Dios, tío. Ya los puntos tipos. Vamos a ver, ese señor acaba de decir hace un momento que en Cataluña
pasaba? En fin, algo de la leyenda negra tendría que ver un poco, también un poco por los docentes, por las situaciones educativas en los diversos países, entre ellos, por ejemplo, en la comarca, en la región española de Cataluña, o en el País Vasco. No han sido los políticos, perdón, no han sido los docentes. Él ha dicho que han sido los docentes. Pues no, son los políticos. Porque de hecho está que hay una ley de educación y hay una ley para Cataluña, con eso de las horas lectivas y esas cosas, y fueron los grupos editoriales grandes que asistían en España, como puede ser por ejemplo el Grupo Sevillana, el Grupo de Anaya, en fin, otros editoriales, cuyos profesores constitutivos, diríamos que los que constituyeron esas leyes para Cataluña, esos libros de texto para Cataluña o para Euskadi, pues así nos ha ido el pelo, y son los políticos. Y entonces yo lanzo un poco también eso, que lo de la leyenda negra va a seguir existiendo, y cada vez más. Pero fíjese usted, no son por los ciudadanos, por los que crece la leyenda negra. No hay más que ver, por ejemplo, al presidente de México. Ese señor mientras está en la política, con lo cual enlazo con lo de Cataluña, son los políticos. Los que tocan contarlo son los políticos. Están, diríamos que, en un nivel tan alto de odio a España, y no solamente es México, pero no quiero referirme a México como entidad, como nación, no, me refiero a esos políticos, que puede ocurrir también en Argentina, puede ocurrir también en Ecuador, puede ocurrir en cualquier país. Y esos son los políticos, eso hay, si no tenemos muy claro que son los políticos, no adelantamos nada. No, se me olvida eso. Sí, es bueno, una cosita, es que se me olvidaba. Hay otro, por ejemplo, otro caso. ¿Por qué en el Congo belga, por qué nadie habla de la leyenda negra? Fíjese lo que hubo en el Congo, con la potencia, digamos, dominadora que era Bélgica. ¿Y los americanos? ¿Qué me cuentan de los americanos? Los americanos eliminaron a todos los indios, prácticamente a los pocos que quedaron los metieron en reservas, en cuchitriles. Y la entrada masiva de negros cogidos a lazo en África, como fue en toda Sudamérica, que también hubo allí, y en Estados Unidos. Pues ¿por qué no se habla en Estados Unidos de esa leyenda negra? O por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido. Sí. Reino Unido, nadie, sí habla, se habla cuando vemos aquí que matan o entran en el Congreso, pero no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de la leyenda negra española, y la leyenda negra española no se va a eliminar tan fácilmente como se pretende. No, para nada. El problema es así. El problema, por supuesto, son los políticos, pero más que los políticos son los jefes de los políticos. Porque ¿a quién le responden los políticos en mi continente? Responden siempre a un grupo de poder que está sobre ellos, o a instituciones que tienen intereses, o a logias, o a sectas, que les dicen cómo tienen que hacer las cosas. O sea, son títeres en muchos casos y caretas. Entonces el político, por supuesto, es nefasto, no lo estoy defendiendo, pero el problema también es los jefes de los políticos, la mayoría de esta gente han sido, como lo explicaban bien también creo que Marcelo Agullo, en el caso de México, agentes de la CIA, por ejemplo. En el caso del Ecuador también, y en muchos otros casos, la inteligencia siempre ha estado vendida a poderes extranjeros. Entonces, ¿cómo se puede hacer algo como eso? No se puede. La batalla contra la leyenda negra no es nada fácil, por supuesto que no lo es. Pero la mejor forma de contrarrestarla es dar hechos. Yo siempre que me enfrento con algún indigenista, que por cierto, el mejor y mayor indigenismo que puede haber es el hispanismo, porque el que mayor defensa dio al indígena, protección, reconocimiento, integración, incorporación total a su sociedad, a su cultura y a su propio Estado, fue la monarquía española. Los indígenas se incorporaban al mundo occidental, los indígenas de América, por España, porque si, como usted bien ha dicho, eran por los ingleses o por los franceses, o si llegaban los belgas, peor, o sea, exterminaban a todos, ¿no? No se habla de las leyendas negras de ellos, que no son leyendas, que son historias negras en este caso. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder del mundo. Y bien sabemos una frase un poco de cliché, pero real, que ¿quiénes escriben la historia? Los vencedores. Los vencedores son los que escriben la historia, y los vencidos se apañan, como dicen acá, y ya está. Entonces, la información, los datos objetivos de la verdad histórica es un arma muy poderosa.
yo me he enfrentado con muchos pseudo-indigenistas porque no defienden en realidad a los indígenas, sino que también tienen algún interés extranjero atrás para acabar de atomizarnos por completo a los ya divididos territorios americanos y hacernos unos cacicazgos de 25 estados dentro del Ecuador para que tengan ahí la mafia más controlada y organizada. Les he dicho, bueno, tú dices que mataron 60 millones en toda América y que en Ecuador, en lo que era del Ecuador, mataron 10 millones. Bueno, ¿dónde están las cifras? ¿De qué archivo sacas? ¿Dónde están los restos de los muertos? ¿Dónde están las fosas comunes? Porque eso también tiene implicaciones objetivas, serias, ¿no? O sea, digo, es fácil soltar una cifra y decir, bueno, mataron 50 millones de muertos, 60, 90 millones. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los y se quedan callados? O dicen, no, pero las leyes injustas en contra de los indígenas. ¿Dónde? Dime, te saco yo tengo los 5 tomos, los 4 tomos de las leyes, los 3 tomos de las leyes de Indias y con los comentarios de León Pinela, te los traigo ahorita y ponemos a revisarnos y me dices cuáles son las leyes injustas en contra de los indígenas. No, pero no sé qué, no sé cuándo. Digo, pero dime dónde está. Y entonces es un relato, es un discurso en que son expertos, pero que no tiene ningún sostén real. Entonces, la mejor forma es contrarrestar con información, con datos, con que existen. O sea, que los que inventan y mienten y falsean la historia son ellos. Y cualquier historiador serio, cualquier investigador serio de la historia, que con profundidad y compromiso con la verdad va analizando el pasado, encuentra la verdad de las cosas. Las cartas de Bolívar quizás son la mejor expresión de eso. No lee las cartas de Bolívar y el canalla fue tan canalla que se arrepintió y describió a perfección lo que iba a pasar con el continente tras todo el desastre que dejó tras de sí, ¿no? Entonces, sí, es titánico enfrentarse a esto, pero hay que hacerlo. Y la mejor arma es la verdad, son los hechos, son los datos objetivos de la historia. Las leyes de Indias, por ejemplo, las leyes de Indias es algo que en América no se conoce. Y si alguna vez se trata, igual es en un texto jurídico y se menciona dos líneas en un párrafo. Y por supuesto siempre con la repetida cliché que dicen que, bueno, se ordenaba así pero no se cumplía, que es completamente falso. Yo pongo eso en el libro. Cualquier investigador que ha estado en un archivo en América, en el Archivo Nacional de Quito, que el Archivo Nacional es del heredero del archivo de la Corte Suprema, y la Corte Suprema tenía todo el archivo de la Real Audiencia de Quito, tienes 3 siglos de legajos de pleitos judiciales basados en las leyes de Indias, y que cuando lees las sentencias en la mayoría de casos favorecían a las poblaciones. Y eso es un hecho. Hoy en día hay legislación española histórica de las leyes de Indias que se utilizan en casos judiciales a favor de comunidades indígenas que la única defensa que tienen son las sentencias españolas en contra de gente que les quiere quitar sus tierras, por ejemplo. Entonces, estos datos desmontan todo. Yo les voy a contar esta experiencia, no sé si nos estamos alargando, ¿no? Pero es muy ilustrativa. A mí me contrataron este año para prestar servicios en un caso, en este caso puntual, de una comunidad indígena en las afueras de Quito, que tienen problemas con grandes inmobiliarias, que les quieren quitar sus tierras porque es una zona de expansión urbana muy importante que cuesta millones de dólares las tierras donde ellos están, y por supuesto las inmobiliarias quieren construir ahí urbanizaciones para gente con mucho dinero. Pero está el gran inconveniente que hay una comunidad indígena que estaba ahí antes de los incas, antes de los españoles, antes de la república, y que les acusaron de tráfico de tierras, les pusieron un juicio por esto, que es una causa penal, y le estaban queriendo llevar presos. Consiguieron un abogado hispanista, que es socio nuestro, él llevó la defensa, ganó el caso, y ahora más bien les vamos a poner un juicio en contra de ellos. Y a mí me tocó defender a la comunidad, no en un juzgado, pero sí con mi socio Aurelio Valareso, que lo cito también en este libro, que yo no soy historiador profesional, yo soy historiador por vocación, yo estudié relaciones internacionales, pero soy un historiador nato, porque me gusta investigar y escribir, y eso es el historiador. El que va descubriendo la historia lo define así hasta el diccionario de la Real Academia. Mi socio, en cambio, es doctor en historia por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Y nos tocó defender el caso en el Consejo, en el Ayuntamiento de Quito, frente a la Comisión de Territorio, con el director de Catastro y el presidente del Registro de la Propiedad del Ayuntamiento de Quito. Y les dispusimos una exposición de todas las sentencias previas, porque ellos ya les habían querido quitar antes las tierras, los hacendados y las mismas comunidades religiosas, inclusive los caciques de los propios indígenas que quisieron vender sus tierras en contra de las leyes de Indias. Fue una exposición de media hora que me parece que está documentada, que los concejales, el registrador de la propiedad y el director de catastro estaban con la boca acá y no sabían qué decir.
Y la única justificación que dijeron es, desconocíamos todo esto, íbamos a arreglar el asunto porque no teníamos idea de todos estos títulos previos, títulos basados totalmente en la legislación de Indias, en la legislación española de Indias. Entonces, si a nivel legal, institucional, se está sirviendo en estos casos como en el Ecuador, que aparte se acaba de ganar un juicio, ¿por qué? Porque son hechos que no se pueden negar, que están en los archivos, que son contrastables perfectamente. ¿Por qué no utilizarlo también a nivel social, a nivel educativo? Irnos en contra de los políticos y de sus jefes. Hay que organizarnos, o sea, nuevamente, no estoy diciendo que esto va a pasar de la noche a la mañana, quizás nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero quizás nuestros hijos sí, o nuestros nietos. Pero reitero, la batalla hay que darla, hay que organizarlos. Y la mejor lucha es la verdad. La mejor arma es la verdad. Los hechos objetivos reales de la historia, del pasado, desmienten ese relato, porque no es más que un relato, es ficción. Y la ficción se desmonta con la verdad histórica. Sí, pero eso es mera quimera. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tenemos una ley, por ejemplo, hablando de Cataluña de antes, existe un organismo, una entidad, que es la Alta Inspección del Estado, para controlar lo que es la política educativa del castellano respecto al catalán. Y no se cumple. Y los jefes que usted dice, los jefes de los jefes, pues si quiere usted decir aquí a Sánchez o a quien sea, es que pasan de todo. Primero pasan los ministros, después pasan nosotros, y al final el jefe que usted dice también pasan. ¿Y qué? Así nos va. ¿Y cómo queremos así quitar esa leyenda negra? Si le voy a poner... Miren, en el País Vasco, yo he sido docente en Cataluña, por eso lo digo, en el País Vasco tenía libros de texto. ¿Sabe usted cómo definían a España? Pues a España definían el libro de texto, y se pueden encontrar, que es un país rodeado de otros países invasores, algo así. No me recuerdo textualmente cuál era la definición, pero era algo así. Rodeado de países extranjeros. Pues entonces, ¿cómo vamos a quitar esa leyenda negra que nos trae a maltraer desde siglos? No, yo entiendo. Quizá lo que debemos hacer es quitarnos de medio a los políticos. Eso he dicho al principio, Claro. que no es cuestión de docentes, porque el docente marca lo que le manda el jefe que usted dice. Claro. Pero hay que cargarnos a los políticos y a sus jefes, entonces. Ya, pero a ver, ¿quién le pone el cascabel a la vaca? Juan. Buenas tardes, gracias y enhorabuena por tu presentación. Se ha hablado de las guerras civiles y las guerras intestinas, que fueron muchas. Quiero ahora acordarme, por ejemplo, que los tratados de paz de Argentina y de Chile se firman en 1904 y 1905. Quiere decir que desde las guerras de la independencia hasta 1905, en el caso de Chile, hasta 1904, en el caso de Argentina, siguió habiendo guerras civiles todo el rato. Pero hay unas guerras de las que no se ha mencionado, que son las guerras entre países de estas repúblicas latinoamericanas, algunas de ellas bien infames como la guerra de la Triple Alianza, pero por ejemplo Ecuador ha tenido problemas con Perú, incluso en épocas recientes. En los años 80 ha habido escaramuzas que han costado vidas todavía y ese tipo de cosas. ¿Qué porcentaje de ello viene todavía teledirigido? Todas las guerras más, estas últimas que ha habido después, ha venido teledirigido desde fuera, desde la guerra del enemigo anglosajón, y qué porcentaje ha venido generado por las propias élites que comandan. Es una muy buena pregunta. A ver, la dinámica de las guerras civiles y las guerras entre países americanos que siguen siendo guerras civiles responde a dos lógicas, a la lógica geoeconómica y a la lógica de control de los jefes de las oligarquías criollas que necesitan mantenernos divididos y separados y confrontados entre nosotros para que no entendamos nuestra identidad común y reaccionemos. Y geoeconómicas, ¿por qué? Porque son intereses de estas mismas potencias que se ven enfrentados en los territorios con una delimitación ficticia. El caso de Ecuador y Perú es muy paradigmático. Nosotros, usted ha dicho que Argentina y Chile firmaron recién en 1944 y 1904 y 1905 la paz. Nosotros con el Perú la firmamos en 1998. En 1998, desde que comenzaba la República. La primera vez que tuvimos límites definidos con el Perú fue en 1998. El último conflicto armado con el Perú fue en 1995. Y si uno analiza la línea de frontera que se impone en la guerra de 1941, se da cuenta que es un enfrentamiento entre la Shell y la Standard Oil Company.
porque los yacimientos de la Shell y los de la Standard Oil pasaban por donde ahora está la frontera entre Ecuador y Perú. Así de simple. Y uno se da cuenta de lo que en verdad está pasando, que por supuesto los gobiernos y los políticos estaban instrumentalizados por estos intereses y que nos hacían pelearnos entre hermanos. Los peruanos y los ecuatorianos somos hermanos como cualquier otro país hispanoamericano. El Ecuador es del norte del Perú y el Perú es del sur del Ecuador. Y se creó un chauvinismo antinatural de ficción, como yo le digo aquí, de pandereta y de banderas y de musiquita, de los himnos, para pensar que somos cosas completamente contrarias. Aquí hay una compatriota hispanoamericana y ecuatoriana, y mi novia y otro amigo también ecuatoriano. Y yo pienso que yo soy la última generación que nos criaron con el trauma del enfrentamiento con el Perú. Digo trauma porque nos traumaban. Y al peruano a nosotros nos hacían verle como un extranjero, no como un extranjero, como un extraterrestre. O sea, que el peruano era lo más anti nosotros que podía haber. Y yo recuerdo que yo tenía todo ese prejuicio y ese miedo, aparte viniendo de una familia de militares por todos lados, que pelearon inclusive en la guerra del 41 con el Perú, que a mí me daba un miedo sincero viajar al Perú, porque yo pensaba que como yo era ecuatoriano iba a viajar al Perú y me iba, no sé, a querer matar o hacer algo por el estilo. Y la primera vez que estuve de adolescente, a los 16 años, y después me recorrió el Perú 14 veces, me di con la piedra contra los dientes, porque dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué parte me mintieron? Fue una de las primeras revelaciones de mi hispanidad, fue ahí, porque llegué a Perú y era la cosa más parecida que vi al Ecuador, jamás en la vida. Y por supuesto los peruanos no me trataron mal, me trataron de hecho de maravilla, yo quiero mucho al Perú. Pero fue un shock real ir al vecino país del sur y que yo me sintiera en casa y que fueran gente como nosotros, cultural, para bien y para mal, en cosmovisión, hasta en aspecto físico, mucha gente por los dos lados, por el lado más hispánico, más indígena. Y digo, ¿qué pasó aquí? Algo falló en mi educación, en el colegio, en la familia, en el país, porque esto no tiene sentido. Y nos estuvimos matando desde que inició la República, ¿para qué? Lo mismo pasó cuando me fui a estudiar a Argentina, que mi gran conversión, si se puede llamar así, al hispanismo, fue en Buenos Aires, porque yo llegué y para mí Argentina era igual, o sea, otro mundo en mi cabeza, porque al argentino siempre se le pintó como tiene esta gran migración europea reciente, como algo completamente ajeno al resto de Sudamérica. Nosotros somos los indios salvajes que están en el norte, explotados por los españoles, y sufridores y con muchos traumas, y allá estaba un pedacito de la Europa ilustrada que eran mejores que nosotros porque obviamente no eran españoles, sino que eran de otras partes de Europa, eran italianos, ingleses, franceses, alemanes, en fin. Entonces uno pensaba que Argentina era una especie de otra edad, así, una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Me fui a Buenos Aires y Argentina es uno de los países más hispanos que tiene América del Sur, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque viví ahí, hice amigos de argentinos, viví con argentinos, y decía, no puede ser que seamos tan la misma cosa. Decía, esto es absurdo. no decía, o sea, yo decía, es absurdo, pero me reía porque Dios también falló ahí todo, ¿no? Argentina tuvo el mérito enorme, y a pesar de que acogió esa enorme migración y ese enorme contingente humano de toda Europa, porque hay dos migraciones principales, que son la española y la italiana en el siglo XIX y XX, pero hay gente de todas partes de Europa en Argentina, de absolutamente todos los países de Europa, en alguna proporción mayor o menor. Pero tuvo el acierto, que yo no sé si fue intencional o no. Yo creo que las élites argentinas, la oligarquía argentina, algunos eran súper hispánicos, bueno, es largo el tema, pero hispanizaron a toda esta gente. Hispanizaron, así como la migración a Estados Unidos desanglizaron a todos los europeos que fueron allá. A Argentina toda esta migración se hizo hispana. Y todos estos descendientes de ingleses, checos, holandeses, alemanes, lo que sea, son hispanos en el sustrato cultural común que tenemos. Entonces, para bien y para mal, porque también no todo lo hispano es positivo. Y yo me di con los dientes también, una piedra contra los dientes, porque dije yo tenía otra visión. Y ahí me empecé a recorrer Sudamérica y conocí toda Sudamérica, exceptuando Venezuela y las Guyanas. Y era lo mismo en Colombia, en Bolivia. En Bolivia viví una época, en Perú, por supuesto, hasta en Chile, que Chile también es una cosa medio extraña, que la tenemos ahí como una cosa rara al sur. En el mismo Brasil yo decía, pero por Dios, o sea, ¿qué es esto? O sea, no, a mí sinceramente fue un descubrimiento, fue un autodescubrimiento. Y dije, perdón la expresión tan coloquial que utilizamos en el cuerpo, dije, nos metieron el dedo.
y con guante de box. Porque no puede ser que nosotros no entendamos esto en la vida diaria. Y la revelación final fue cuando estuve en España por primera vez aquí, de adolescente prácticamente, que vine y después ya más grande fui al pueblo de mis antepasados en Extremadura y me sentía como si estuviera en la casa de mis abuelos, viendo a la gente en ese pueblito perdido del sur de Extremadura y recibido en la casa de uno de ellos y demás. Yo me sentía con mis abuelos, yo me sentía que estaba literalmente en la casa de mis abuelos. Entonces digo, no, esto ya está, no hay nada más allá de los datos, de las investigaciones, de la historia, el ser y el sustrato, no solo cultural, sino diría hasta ontológico, es el mismo. Entonces negar esto no tiene sentido, es hacernos un daño. Y estas divisiones fronterizas absurdas respondieron a esos intereses de nuestros enemigos. La guerra de la Triple Alianza fue una brutalidad, como usted sabe, contra el Paraguay, que tuvo el pecado enorme de ser el único que no siguió el guión del imperialismo británico y se empezó a desarrollar y empezó a tener una importante posición geopolítica y geoeconómica en Sudamérica y después posiblemente en el mundo si seguía como estaba. Y dijeron, no, a ver un ratito, esto no nos conviene, y le mandaron a Argentina, Uruguay y Brasil encima y le mataron igual al 90% de la población masculina. Y le destruyeron la industria, le desarmaron las líneas de tren y todas esas cosas, pero atrás estaba Gran Bretaña en la guerra, ¿no? Que instrumentalizó a los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay para que sean los que ellos pongan los muertos y Gran Bretaña gane el oro, como siempre lo ha hecho. Entonces, esas guerras fueron y nunca se deberían volver a dar, fratricidas, absurdas y por intereses económicos, geopolíticos e instrumentales de estas potencias sobre todo. Y además, en muchos casos hay incluso alguna batalla donde hay más cantidad de anglosajones, si no me equivoco, luchando que de hispanos, claro, en la independencia. O sea, en gran medida es una invasión extranjera. Es una invasión extranjera. O sea, yo cuento un relato aquí que me valió, a pesar de que no es del territorio del Ecuador, sino de Venezuela, que me valió la pena ponerlo aquí porque no estaba en ningún otro libro, que está en la memoria de un general de Bolívar irlandés, O'Connor, que él cuando llega con la Legión Británica y desembarca en Venezuela, empiezan a ingresar. Venezuela era un país profundamente realista. Los negros y los llaneros venezolanos eran completamente realistas, pero hasta el tuétano. Y los indios guajiros también. Entonces él cuenta esta historia que cuando estaban pasando por el territorio de los indios guajiros les atacaron y casi les exterminan a los británicos. Entonces la realidad de la independencia era de un lado los británicos y del otro lado los indios a favor de España. Los británicos a favor de la independencia, entre comillas, porque no fue independencia, pasamos a depender de un neocolonialismo financiero de Gran Bretaña, y los indios a favor de la monarquía española. Este tipo de episodios, pero se ven muchísimo en América del Sur. Y da un dato curiosísimo además, que estos indios guajiros eran ahijados de Carlos IV. ¿Se imaginan ese tipo de relaciones que existían en la monarquía española, que eran ahijados del rey? Y él dice, una cita que está en este libro también, él reconoce, porque los irlandeses también han tenido esta bronca con Inglaterra toda la vida, y también les han utilizado toda la vida. Pero unos por oficio se metieron al ejército británico y acabaron en América del Sur, pero en realidad tenían el sentimiento católico que les venía más con España y con el mundo hispánico que con los británicos. Y él reconoce en sus memorias que él acabó muriendo en Bolivia, en Tarija, y tiene sus descendientes de ahí, que dice, lo único que sirvió fue para servir a los intereses de Gran Bretaña y Francia y destruir a las provincias que se decíamos libertad. Lo dice en palabras más, palabras menos, textualmente. Así lo dice un general de la Legión Británica de Bolívar. Bien, pues vamos a ir cerrando. ¿Alguna pregunta más? Bien, para terminar, quiero hacer entrega de parte de mi asociación de un reconocimiento a Francisco Núñez. Muchas gracias. Gracias.